¿Cómo discernir la voluntad de Dios? Job 33, verso 14 dice: Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Cuando estaba en mi último año en el seminario en Chile, en el 2007, una iglesia se me acercó para que yo fuese su pastor. Y me recuerdo que el encargado de la iglesia, el hermano Edmundo, me llevó a una cabaña muy hermosa, porque la iglesia se encontraba en una ciudad muy hermosa. Algunos dicen que es la ciudad más linda de Chile, una ciudad bien turística, donde hay lagos hermosos, volcanes, muy preciosa. Y me lleva a la cabaña porque la arquitectura de esa ciudad es que no se puede construir nada que no sea en madera nativa, madera tallada. Entonces me lleva a la cabaña y me dice: Ismael, mira, esta va a ser tu casa, nosotros te vamos a dar este dinero, queremos que seas el pastor de nuestra iglesia y más encima vamos a ayudarte a pagar el último año del seminario y la deuda que tú tienes. Cuando me dice todo eso, wow, yo quedo en mi corazón congelado. Una, porque es la ciudad más hermosa de Chile. Dos, porque era mi primera experiencia a cargo de una iglesia completamente solo y iba a estar sirviendo en el sueño que Dios me había llamado. También me iban a pagar el último año del seminario y no sé cómo se enteraron que tenía una deuda de los años anteriores y me la iban a cancelar. Es decir, lo soñado, lo que les había estado pidiendo el Señor por meses, se estaba otorgando en esa propuesta. Pero me recuerdo que cuando oramos sentí algo en mi corazón. Y cuando me devolví en marzo de ese año hacia Santiago, hacia terminar mi último año, la intención era que yo viajara todos los fines de semana a poder hacerme cargo de la iglesia y predicar los domingos y todo eso. Me recuerdo que mi corazón estaba muy intranquilo. Y en ese tiempo Josephine era mi novia y se lo comunico y empezamos a orar. Entonces yo pedí al Señor que me confirmara cuál era su voluntad. Y tú sabes que a la hora de pedirle al Señor su voluntad, Dios usa muchos instrumentos. Si me preguntaras cuáles son los instrumentos de Dios, es simplemente su palabra. El Señor usa su palabra y específicamente a Jesús. Entonces, si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos de preguntarnos qué Jesús haría en mi lugar, y eso nos va a ayudar muchísimo. Pero también el Señor habla a través de las circunstancias, a través de las personas. Si sigues estudiando Job capítulo 33, verso 15, dice que Dios habla a través de los sueños, a través de las visiones. Y hay muchas herramientas para poder entender la voluntad del Señor. Pero yo me recuerdo que finalmente una de las herramientas que entendí que no era la voluntad de Dios que yo me fuese para allá, fue mis motivaciones. ¿Por qué lo iba a hacer? Y tuve que ser honesto conmigo mismo y darme cuenta que era obviamente por una ciudad hermosa, porque podía tener el sueño de mi vida. Siempre he querido ser escritor, entonces estar ahí con la lluvia, con la chimenea, era mi sueño. Pero también era el asunto financiero que iba a ser la respuesta a todas mis necesidades. Entonces entendí que mis motivaciones eran incorrectas, porque las motivaciones que debían moverme allá era que Dios me estaba llevando, que Dios me había dado esa tierra, que el Señor la había puesto en mi corazón, y no era así. ¿Y sabes qué? Al año siguiente me enteré que el pastor que fue en reemplazo mío terminó yéndose de esa iglesia de una forma muy mala. La iglesia se dividió, el liderazgo eran personas muy fuertes de carácter y que tenían muchas cosas, y pobrecito, el pastor sufrió mucho con su esposa y con sus hijitos. Y yo pensaba después, cuando supe eso, wow, yo pude haber sido ese hombre, ese pastor que hubiese quedado con su primera experiencia pastoral completamente destrozado y tal vez no hubiese vuelto más al ministerio. Entonces realmente el Señor me salvó de un asunto bien terrible. Así que le doy gracias porque Él me ha ayudado siempre a poder hacer su voluntad. Así que si buscas primeramente, como decía Jesús en Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será por añadidura. Así que anhelemos hacer la voluntad de Dios.